Hola a todos, en el día de hoy vamos a empezar a introducir las reinas. Entonces hoy les voy a dar pues algunos tips y consejos de cómo puedes introducir las reinas y qué aspectos hay que tener en cuenta. Ya acá pues nosotros hemos recibido las abejas reinas. Amigos, es muy importante que cuando llegue pues nuestras abejas reinas, tratarlas de hidratar un poco. Hay que revisar cada una de las reinas que no vengan pues con paticas rotas, alas quebradas. Hay que revisarlas muy bien, de que estén pues bien físicamente, y también hay que hidratar pues cada una de las cajitas donde vienen las reinas. Se introduce unas goticas de agua para hidratarlas un poco. Entonces ya ese procedimiento pues nosotros lo realizamos. Ya en el día de hoy pues vamos a empezar a introducir en cada uno de los núcleos que nosotros creamos, como lograron observar en el video anterior. Ya esos núcleos tienen aproximadamente 2 días de orfanización, que es lo esencial. Lo mínimo sería 24 horas y ya 2 días pues es lo óptimo para ya introducir las abejas reinas. Entonces ya pues no siendo más, vamos a empezar para que ustedes puedan observar cómo realizamos dicho proceso. Bueno, ya acá vamos a empezar con el proceso de introducción de reinas. Entonces el primer punto pues es venir en un día pues que esté bastante soleado, un día cálido, que pues para que pues las abejas estén bastante activas. Y también pues es muy recomendable pues siempre hacer las revisiones en días cálidos. Entonces primero vamos a echar humo hacia el fondo. Y lo que vamos a hacer acá, y muy importante, lo que tenemos que hacer es revisar pues la colmena bien detallado para ver si logramos encontrar alguna presencia de celdas reales, y esas celdas pues toca que eliminarlas. Y también pues es muy importante pues para asegurarnos de que la colmena pues esté sin reina o que no hayan pues obreras ponedoras. Entonces es muy importante ese punto. Entonces ya vamos a abrir la colmena para hacerle la revisión, y en llegado caso pues que tenga ya celdas reales, pues hay que eliminarlas todas. Entonces volvemos a echar humo y vamos a retirar la cámara de miel. Bueno, acá ya destapamos. Y vamos a revisar pues los marcos que contengan cría. Este marco es de alimento también. Vamos a dejarlo aquí. Y muy importante pues revisar los marcos que quedaron con cría, porque ahí es donde probablemente pues estén realizando las celdas reales. Están bastante nerviosas porque este es el comportamiento típico pues de las abejas cuando están sin reina. Ya aquí logramos ver una celdilla en esta parte. Vamos a sacudir para y están creando otra. Es muy importante pues eliminar todo indicio pues de celda real. Vamos a revisar este marco.
Bueno amigos, este paso es muy importante pues para evitar inconvenientes o para aumentar pues la aceptación de las abejas reinas, ya que si dejamos las celdas puede ser probable que pues no nos vayan a recibir pues la reina. Bueno amigos, entonces ya vamos a proceder a introducir la abeja reina. Es muy importante pues que quede en la mitad dentro de un marco que contenga cría abierta y cría pues operculada. Entonces acá pueden observar pues la reina, ahí está, también está marcada y ahí está con su respectivo candy. Muy importante, revisamos pues que la reina tenga buen movimiento, tiene buena movilidad, entonces vamos a introducirla pues en este marco, en esta parte. Es muy importante amigos que el candy quede siempre pues en la parte de abajo, para que en llegado caso, si el candy pues cuando se empieza a derretir, no vayamos a perder a la reina por un tema de ahogamiento, ya que si queda el candy pues hacia arriba y esto se derrite, pues la reina se nos va a ahogar. Entonces muy importante que el candy quede hacia abajo. Tratamos de hacerle una presión en esa parte para que no se nos vaya a caer. Entonces ahí ya la introducimos. Ahí observamos que no se vaya a caer y sí, pues hay que hacerle una considerable presión para que quede bien sujeta pues al marco. Como esta colmena está bastante fuerte, le vamos a introducir cera estampada para que vayan pues estirando dichos marcos. Vamos a colocar esto en esta parte acá. Ya acá pues terminamos de introducir la reina en esta colmena. En este caso ya es una colmena. Y muy importante pues lo que les mencioné, revisar pues la creación de celdillas y revisar pues que en sí la colmena pues esté huérfana. Vamos a introducir estas abejas acá. Listo amigos, acá lograron ver el proceso pues detalladamente, entonces ahora vamos a estabilizar la cámara y vamos a hacer el procedimiento pues en las otras colmenas pues que vamos a introducir reinas. Entonces vamos a grabar una parte de todo el proceso que vamos a realizar acá para no hacer tan largo el video. Bueno amigos, acá vamos a realizar pues el proceso de cambio de reina también. Ya llevamos 5 colmenas donde hemos introducido la reina, entonces vamos a mostrarles el proceso pues también en esta colmena. Bueno, entonces vamos a abrir la colmena. Y lo primero que vamos a hacer es revisar pues los marcos de cría que nosotros introducimos. En este caso fueron 2, entonces vamos a revisarlos y cerciorarnos de que esté huérfana la colmena y de que no haya pues celdas reales.
Acá tampoco tenemos celdas reales, ya que pues ahí es solamente crío perculado, entonces las abejas no tienen pues cría joven para realizar dichas celdas. Acá sí hay celdas reales, entonces vamos a proceder a dañarlas. Entonces ya acá pues no hay celdas reales y vamos a introducir la reina en esta parte. Y siempre pues asegurándonos de que el candy quede hacia la parte de abajo. Le vamos a hacer un poco de presión para que quede bien. Listo amigos, ya acá pues también realizamos el proceso de introducción de reinas. Vamos a taparlas. Bueno amigos, entonces ya acá terminamos de introducir la respectiva reina de esta colmena huérfana y vamos a seguir, pues, más adelante les mostraremos cuando ya estemos pues terminando dicho proceso y les diré algunas cositas que hay que tener en cuenta. Bueno amigos, acá vamos a proceder a alimentar ya. Esta fue una de las colmenas donde introducimos reina. Entonces vamos a utilizar este tipo de alimentador. Nosotros lo realizamos con un tubo de 1 pulgada. Entonces vamos a colocarlos acá en la piquera. Y acá pues estamos proporcionando un jarabe de azúcar en una proporción 1:1 con 3 centímetros o 3 ml de Promocalier por litro de jarabe. Se puede adicionar hasta 5 ml para más concentración de Promocalier, que son aminoácidos pues que ayudan mucho a las colmenas y también les gusta mucho ese tipo pues de alimento. Ya esta quedó alimentada y así pues vamos a hacer con todas las colmenas que sean necesarios y que realizamos pues el proceso de introducción de reinas. Entonces amigos, no siendo más, vamos a dejar el video hasta acá. Espero les haya gustado, ya pues miraron todo el proceso de la creación de los núcleos y ya en esta parte pues lograron ver la introducción de reinas. Ahí pueden observar pues que aumentamos en cierta parte un gran número de colmenas. Ya pueden ver el apiario pues mucho más poblado de cómo estaba. Entonces esta va a ser la segunda parte de esta serie de videos y vamos a hacer otra tercera parte donde vamos a evaluar la postura de las reinas y vamos a revisar la efectividad de las introducciones que realizamos y también pues vamos a evaluar la cría y vamos a alimentar más si es necesario. Entonces amigos, gracias por ver el video, no olviden suscribirse, darle like al video y nos vemos en la tercera parte. Chao, chao.